invitado del día de hoy, el doctor Roberto Ramírez Ralcón. Bueno, ya los que trabajamos aquí en el CIU pues ya lo conocemos, pero para las personas que están ahorita de fuera, pues me voy a permitir leer un breve currículum del doctor Roberto Ramírez. Él es investigador asociado C en esta institución y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es líder del Laboratorio de Fotónica Cuántica del CIO. Obtuvo su doctorado en física en la División de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Guanajuato en el 2013, desarrollando la tesis doctoral en el Laboratorio de Óptica Cuántica del ICN de la UNAM, bajo la supervisión del doctor Alfred U. Ren. En el periodo 2013-2015 realizó una estancia postdoctoral con la CIP en el mismo laboratorio. Durante el doctorado y postdoctorado trabajó en el desarrollo de estudios teóricos y experimentales de nuevos esquemas de generación de parejas de fotones basados en procesos ópticos no lineales para lentes cristales y fibras ópticas. A partir del 2015 se integró al Centro de Investigaciones en Óptica como investigador asociado C para crear y dirigir el laboratorio de fotónica cuántica de ciencias. Sus intereses en la investigación incluyen el diseño e implementación de fuentes de parejas de fotones en estado cuántico optimizado para estudios fundamentales de física cuántica y aplicaciones de información cuántica, así como el desarrollo de circuitos fotónicos integrados para implementaciones prácticas de tecnologías de información y cómputo cuántico. Bueno, los voy a pedir por favor que apaguen sus celulares o los pongan en modo de vibración para no interrumpir la charla del doctor Roberto. Adelante, bienvenido. Bueno, pues gracias por estar aquí. La plática la preparé más o menos para los chavos que están ahorita invitados de la Universidad de la Fotónica. Ustedes vienen de prepa, ¿no? Sí. Bueno. Pues les voy a platicar más o menos qué son estas nuevas tecnologías que esperamos desarrollar en los próximos años. Son nuevas técnicas, nuevas aplicaciones que queremos en general en la comunidad científica y tecnológica en general del mundo. Ahí, creemos que van a traer una revolución en cuanto a las capacidades de procesamiento de información y pues vamos a tener una revolución tecnológica cuántica. Entonces, les voy a platicar un poquito. El laboratorio de fotónica cuántica empezó, se creó en agosto de 2015 como una iniciativa, una necesidad del CIO de contar con un espacio que contribuya de forma trascendental, de forma relevante en esta nueva área de investigación y desarrollo que se llama información y cómputo cuántico, que pues, se está volviendo muy de moda, ¿no? Aquí, para los chavos, pues, a lo mejor no les dice nada esta curva, pero pues, para los demás, los investigadores y estudiantes de aquí del CIO, aquí lo que podemos ver es cómo ha ido creciendo la cantidad de artículos en las mejores revistas científicas, Nature Science, PRL, Physical Review, cómo ha ido creciendo la cantidad de artículos, y esto pues, se puede sacar de Scopus o la versión de cualquier lado, mencionando cuánto information o cuánto compute, y este juego pues, se vuelve cada vez más grande. Entonces, es un área de investigación muy, digamos, de moda, muy actual, tiene muchos intereses, tanto científicos como tecnológicos, y ahorita les voy a platicar. Entonces, ahora, mi laboratorio de fotónica cuántica, que digamos está aquí ya funcionando, instalado en el CIO, es parte de un esfuerzo nacional, sobre todo liderado por este Laboratorio Nacional de Materia Cuántica que Rocío Jauregui en el Instituto de Física de la UNAM consiguió hace un par de años, y la red temática de tecnologías cuánticas que Alfred Uren consiguió en el ICN, Institutos Nucleares en la UNAM. A partir de estos dos esfuerzos financieros bastante importantes, estamos tratando de hacer una red muy sólida de colaboración, tanto nacional como internacional. Tenemos afortunadamente muy buenas colaboraciones con otros grupos en el mundo, y la idea es que nos vayamos juntando con varios laboratorios, el laboratorio de ciencias nucleares, el laboratorio de ciencias nucleares de Estados Unidos, el grupo del CICESE de óptica no lineal y fibras ópticas, el laboratorio de átomos fríos de la Universidad de San Luis Potosí y el grupo de fotónica matemática y óptica matemática del TEC Monterrey. Entonces la idea es hacer una masa crítica de personas, de muchos estudiantes, sobre todo los que estamos en este tipo de trabajos, es mucha fuerza de trabajo mal pagada, entonces que hacen en realidad toda la chamba.
Entonces la idea es, bueno, ya está funcionando, ya somos bastantes grupos, bastantes laboratorios, sobre todo laboratorios, eso es muy importante, tenemos que hacer muchos laboratorios, mucha gente que hace teoría y muchos estudiantes que están involucrados, entonces esto es un esfuerzo nacional y está funcionando, y parece que está funcionando bastante bien. Entonces, ahora, la información y cómputo cuántico, para ya dirigiéndome a los chavos, pues empieza a ser un campo de investigación y desarrollo tecnológico que va a ser muy relevante en el siglo XXI. ¿Sí? Ya estamos viendo ahorita los primeros resultados, pero apenas estamos vislumbrando las capacidades de estas áreas de investigación y desarrollo. ¿Y cuál es la idea? La idea de esta línea de investigación y desarrollo de información y cómputo cuántico, pues sobre todo desarrollar tecnologías que nos permitan hacer cosas mejor de lo que las hacemos ahora, ¿no? Entonces, las principales áreas de aplicación, pues, esencialmente son telecomunicaciones, cómputo, y esperamos tener tecnologías o aparatos ahí, como una computadora cuántica, que ahorita les voy a platicar qué es. Quisiéramos tener en algún momento una red global y satelital de telecomunicaciones cuánticas. Esperamos desarrollar sistemas y tecnologías de metrología cuántica para hacer mediciones muy precisas de varias cosas muy relevantes, como les voy a platicar un poquito adelante. Y también nos interesa utilizar todos estos dispositivos de fotónica que el CIO se especializa en fabricar. Ya ustedes, a lo mejor ya les llevaron a algunos laboratorios a ver más o menos qué se hace aquí. Y la idea es aprovechar todas las capacidades del CIO para integrar esto en pequeños chips, hacer todo muy pequeñito, muy integrado, muy funcional, y aprovechar todos los diferentes sistemas fotónicos para integrarlos en estas nuevas tecnologías cuánticas. ¿Sí? Entonces, bueno. Primero, bueno, voy a centrar mi plática un poquito en lo que es el cómputo cuántico. Entonces, para que sepan la diferencia entre un cómputo cuántico, que es nuevo, y un cómputo convencional, que es el que tenemos normalmente, pues laptops, celulares y todo. Pues les voy a platicar un poquito, más o menos, qué es el cómputo tradicional, o qué es una computadora convencional o clásica. Entonces, digo, todos estamos, no sé, muy adaptados a utilizar las computadoras en los celulares, nuestros laptops, nuestras PCs, pero estoy seguro que muy pocos sabemos realmente cómo funciona. Digamos, no es que yo sea un experto, pero sé más o menos cómo funciona. Y lo que les puedo decir es que una computadora es un modelo de máquina que se diseñó para que pueda procesar o hacer casi cualquier cosa, ¿no? Y hace casi cualquier cosa siguiendo un programa de instrucciones adecuado, que es un programa de un sistema operativo o un algoritmo de programación. Entonces, esencialmente las computadoras, para que lo vean así como a gran escala, son unas máquinas que inventamos para hacer muy bien, dos tareas muy sencillas. La primera tarea es almacenar números muy grandes. Los almacenan en registros de memoria. ¿Sí? Y la segunda cosa que hacen muy bien es que procesan esos números siguiendo una serie de instrucciones lineales muy sencillas, ¿sí? Que son muy elementales, que se llaman algoritmos de programación. ¿Okay? Entonces, una computadora como las que tenemos y con las que hemos hecho todo lo que hemos hecho hasta ahora con las computadoras, es una máquina que simplemente hace dos cosas muy bien: almacena y procesa. Procesa y almacena números. ¿Sí? Ahora, estas funciones de almacenar y procesar las realiza utilizando unos elementos electrónicos que después de su invención nos permitieron tener esta revolución tecnológica de las computadoras, que se llaman transistores. Esto les voy a platicar un poquito de los transistores. Y lo que son los transistores, pues obviamente todo el mundo ha escuchado hablar de ellos, pero a lo mejor no todos sabemos cómo funcionan bien. Los transistores son como chips, pero como switch, son apagadores de la luz. Son unos elementos electrónicos cuya función en las computadoras son esencialmente prenderse y apagarse. ¿Sí? Son estas compuertas flip-flop, se prenden y se apagan. Entonces, como se prendían y apagan la luz. Y los transistores de las computadoras, al estar en dos posibles estados, que son apagado 0 o encendido 1, nos permiten o producen un código binario natural. Por eso las computadoras funcionan con código binario. ¿Sí? Porque los elementos esenciales de las computadoras son transistores, y esos transistores solo pueden estar en estados apagados o encendidos, 0 o 1, y es un código binario natural. Ahora, este código binario se utiliza para almacenar números muy grandes, utilizando muchos transistores, muchos switches, encendidos apagados en secuencia. ¿Sí? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un transistor
que están en un apagado, a eso le pones un 0, y si tienes uno que está prendido le pones un 1, y si luego tienes otro apagado prendido le pones 0, 1 y otro y otro y otro, hasta que juntas 8 transistores y a eso le llamas un byte. Entonces cada uno de los transistores es un bit de información, ¿sí? Y 8 transistores en secuencia forman un byte de información, y con un byte de información podemos representar cualquier carácter, cualquier número, cualquier letra, de todos los que representan las computadoras. Entonces, nosotros tenemos una arquitectura que utiliza secuencias de bits, que son estos switches ceros y unos, arreglados en cadenas de 8 bits para formar un byte, y con eso representamos, por ejemplo, esta es la representación de la letra A, en ese código ASCII que seguramente les han enseñado en la prepa, cómo representar o cómo obtener caracteres, no sé, de la computadora utilizando el código ASCII. ¿Sí lo han visto? Supongo, no sé. Entonces el código ASCII, pues es eso, es el código binario de carácter que quieren poner. Ahora, estas computadoras lo que hacen, y hacen muy bien, es que estos números que representan en cadenas de 8 bits para formar un byte, los procesan utilizando también transistores y capacitores y elementos electrónicos, los procesan a través de unas cosas que se llaman compuertas lógicas, siguiendo una estructura que se llama álgebra booleana. ¿Sí? ¿No se han escuchado hablar de esto? Supongo que no, a lo mejor no. Pero bueno, la álgebra booleana es una álgebra que propuso un matemático por allá de los 1870 para entender cómo nuestro cerebro o nuestra conducta hacía, o nosotros mismos hacíamos para tomar decisiones lógicas y elementales. Y él, Boole, determinó que había una serie de decisiones lógicas elementales, y siguiendo su misma propuesta se desarrolló la arquitectura de las computadoras para que con una serie de decisiones muy elementales, que son estas compuertas lógicas booleanas, pudiéramos construir una máquina que hace tantas maravillas, ¿no? Entonces, bueno, ahora, bueno, aquí lo importante es que ustedes se queden con la idea de que las computadoras son unas máquinas que almacenan y procesan números, y eso lo hacen gracias a unos switches, que son transistores que están en estado de encendido y apagado. Esencialmente son las máquinas. Y los procesan utilizando compuertas lógicas, que también son transistores, circuitos electrónicos de transistores y elementos electrónicos de circuitos, siguiendo una lógica, un álgebra que se llama álgebra booleana, que son decisiones muy lógicas, ¿no? Entonces, ahora, ellos, esto a mí siempre me gusta como ponerle la cara a las cosas, ellos son los inventores del transistor por allá en los 1947 en los Bell Labs. Son John Martin, William Shockley y no me acuerdo cómo se llama pero bueno, Shockley era el líder del grupo. Este es el primer transistor, esta es una réplica del primer transistor inventado. Entonces, pues esa cosa tiene un tamaño como grande. Entonces ahora imagínense que en un procesador como el Intel Xenon E5 con la arquitectura Broadwell, no sé si a alguien por ahí les guste armar computadoras o algo así, ¿no? Hace como 2 años, Intel lanzó la arquitectura Broadwell, en donde tenía esta litografía de 14 nanómetros. Litografía de 14 nanómetros significa que Intel es capaz de escribir en una placa de silicio, escribir circuitos electrónicos con cablecitos o componentes que miden 14 nanómetros. Un nanómetro es una billonésima de metro. ¿Sí? Entonces imagínense qué difícil. O sea, tienes que hacer un trazo, escribir un cablecito sin que se toque, que tenga un tamaño, un espesor de 14 billonésimas de metro. Y no solo eso, sino que en una placa, en un cuadrito de a lo mejor 1 centímetro cuadrado, metes 10.000 millones de esas cosas. Es decir, este es el primer transistor, y con la tecnología, la revolución tecnológica de semiconductores, podemos ahora fabricar estas cosas del tamaño, esto medirá, no sé, 10 centímetros o 20 centímetros, pues podemos fabricar de una billonésima de ese tamaño y meter 10.000 millones de esos en 1 centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta es la revolución tecnológica de las computadoras, y por eso podemos hacer tantas cosas con las computadoras, porque metemos demasiados transistores en un espacio muy pequeño. Ahora, pues no sé, esto suena muy bien, cada vez tenemos máquinas más padres, no sé, tenemos tarjetas de video que tienen 4 GB, 8 GB, podemos utilizar computadoras con 32 GB en RAM, todo se ve muy bien, ¿no? Pero resulta que hay un problema
un grandísimo problema que a lo mejor han escuchado, no se ve muy bien, pero por allá de los años 30, 40, llegó una persona que fue uno de los fundadores de esta revolución tecnológica de del semiconductor, y propuso, se dio cuenta que, pero esto fue como en los años 70, se dio cuenta que las capacidades de fabricación de chips estaban duplicándose cada 18 meses, cada 2 años más o menos. Él era una persona, ¿cómo se llama? George Moore, no recuerdo, su apellido es Moore, pero fue uno de los fundadores de Intel, de hecho, bueno, de esta corriente tecnológica que dio con Intel, y en el trabajo, en el desarrollo de estos transistores, se empezaron a dar cuenta que la capacidad de empaquetamiento de transistores en chips se duplicaba casi cada 2 años. Aquí no se ve muy bien, pero digamos, los primeros transistores, como el 4400, que aquí se ve, tenía algo así como 2300 transistores empaquetados. Eso fue por 1971. Unos años después se llegaron a los 10.000 transistores. Unos años después llegamos a los 100.000 transistores. Aquí ya estamos en las 886. Llegamos a los Pentium, que tenían algo así como 7.2 millones de transistores empaquetados. 7.2 millones. Aquí está el Pentium. Yo todavía me acuerdo del Pentium. De repente salió el Pentium 4, que fue así como la super revolución de los computadoras, ¿no? Pues que seguramente muchos se acuerdan también del Pentium 4, así que wow, que costaba una lana. El Pentium 4 tenía 42.000 millones de transistores empaquetados en un centímetro cuadrado. O sea, imagínense la complejidad de esto. Es decir, aquí estábamos como en 100 nanómetros o 150 nanómetros, no, quizá más. A lo mejor 200 nanómetros por tamaño de componente. Después fueron, no sé, 150, 100. Por aquí en Pentium ya estaban en 47 nanómetros por tamaño de componente. Bueno, el que les puse ahorita, el Xenon con arquitectura Broadwell, está aquí. Es este. Este tiene algo así, bueno, está de hecho un poco más arriba. Aquí ya no llegó la curva. Este tiene estos 10.000 millones de transistores en topografía de 14 nanómetros. Y lo impresionante de esto es que esta es una curva empírica, es decir, a alguien se le ocurrió proponerla, no es que haya hecho un estudio y haya hecho una simulación o haya tenido elementos para poder hacer un análisis como riguroso. Moore dijo, pues parece que la industria del semiconductor está duplicando su capacidad cada 18 meses, cada más o menos 2 años, y lo increíble es que la curva se ha mantenido, o sea, los procesadores han seguido la tendencia de la curva propuesta por Moore. Y esta es una curva catastrófica porque lo que implica es que en unos, a lo mejor 5 o 15 años máximo, vamos a llegar a un límite catastrófico, que de hecho quería poner aquí esa imagen cronológica. ¿Alguien conoce a los lemmings? ¿Sí? Los lemmings. Los roedores esos en Australia que se reproducen así masivamente como cada 5 años y luego corren todos juntos hacia un precipicio y se avientan. ¿No los han visto? Busquen lemmings así en YouTube, pónganle. Ahorita no. Busquen así lemmings y van a ver cómo, pero arrasan con todo hacia el sur de Australia y se comen ciudades, las cosechas y corren hacia un desfiladero y se meten al mar. Esta curva es, hace cuenta, la peregrinación de los lemmings, porque vamos corriendo así alocadamente hacia un precipicio. ¿Y ese precipicio cuál es? Ese precipicio es la barrera así frontal, el muro de concreto de 6 metros de espesor, que la litografía de 14 nanómetros, ahorita, esta es la litografía de 14 nanómetros que ahorita ya es vieja, porque ya Intel el año que entra anunció que va a sacar, ya tiene una litografía de 6 nanómetros y está pensando en 2019 lanzarla de 5 nanómetros. Ahora, una litografía de 14 nanómetros implica que los componentes electrónicos, los transistores, estos electrónicos que funcionan esencialmente con electromagnetismo clásico, tienen un ancho de algo así como 70 átomos de silicio. ¿Sí? Imagínense, somos capaces, bueno yo no, pero la gente de Intel es capaz de escribir cablecitos, de escribir componentes electrónicos que tienen un espesor de 70 átomos de silicio. Bueno, no sé si ustedes les maravillan, pero eso me hace muy increíble. ¿Y cuál es el problema con esto? Cuando lleguemos al tamaño de a lo mejor, bueno, un átomo de silicio mide más o menos como 0.2 nanómetros, ¿sí? Es su radio así, su diámetro, el doble
Cuando lleguemos al tamaño de más o menos un átomo de silicio, es decir, que estemos cerca de los 1, 2 nanómetros, resulta que toda la teoría física que explica cómo funcionan estos circuitos electrónicos, así se muere catastróficamente. Entonces, toda esa tecnología que tenemos para construir circuitos electrónicos cada vez más chiquitos, simplemente de un día para otro va a dejar de funcionar. Y lo que tenemos que hacer es considerar una revolución de computadoras cuánticas, es decir, tenemos que empezar a considerar efectos cuánticos que no están considerados en esta teoría del electromagnetismo clásico que explica cómo funcionan estos circuitos. Digo, bueno, no es tan así, soy un poco exagerado, pero esencialmente. O sea, tenemos que empezar a preocuparnos ahorita, de hecho ya desde hace unos años la gente está preocupando, por hacer esta transición de tecnología, ¿sí? Porque innegablemente vamos a llegar a este límite, digamos, ya está anunciada la tecnología, en 2019 vamos a tener la litografía de 5 nanómetros, donde vamos a tener a lo mejor, no sé, 20.000 millones de transistores por procesador, y a partir de ahí va a empezar a haber problemas, ¿sí? O sea, ya los efectos cuánticos presentes en estos chips ya son muy notorios. Entonces, pues lo que uno puede hacer es casarse con esta tecnología y ver cómo arreglarla, o empezar a pensar en diseñar computadoras de otro tipo. Y lo que algunas personas, o ya varios grupos bastante relevantes en el mundo están haciendo desde hace un par de años, a lo mejor desde un par de décadas, es pensar en estas nuevas máquinas que se llaman computadoras cuánticas, que les voy a platicar más o menos qué son. ¿Los chavos siguen también más o menos? ¿Sí? Si no me entienden, me dicen. Entonces, bueno, una computadora cuántica, sí más o menos quedó claro cómo son las computadoras clásicas. Una computadora cuántica es una máquina completamente diferente, o sea, funciona completamente diferente y funciona explotando esencialmente dos fenómenos de física cuántica. Ah, bueno, se me olvidó poner aquí, ahorita me acuerdo. La física cuántica, seguro han escuchado hablar de ella un poco, ¿sí? Más o menos. Bueno, la física cuántica es la teoría físico-matemática que nos permite entender cómo funciona la naturaleza a nivel microscópico, cómo funcionan las partículas fundamentales, electrones, protones, neutrones, muones, todo ese plethora ese zoológico enorme de partículas fundamentales, partículas de la luz, fotones, todas esas viven y coexisten siguiendo las reglas muy estrictas de un modelo matemático que por alguna extraña razón nosotros fuimos capaces de entender, que se llama física cuántica, ¿sí? Entonces la naturaleza manipula esas partículas viven siguiendo las reglas de la física cuántica. Así como las telecomunicaciones o, no sé, las computadoras siguen las reglas del electromagnetismo clásico, ¿sí? Las partículas fundamentales siguen las reglas de la física cuántica. Entonces una computadora cuántica es una máquina que utiliza estos efectos de física cuántica, estos nuevos efectos de física cuántica que estamos apenas aprendiendo a conocer, aprendiendo a usar, aprendiendo a manejar, para, digamos, y específicamente dos fenómenos que son muy interesantes y son difíciles de entender, bueno, a mí me costó mucho trabajo entenderlos, que son superposición cuántica y enredamiento cuántico, ¿sí? Entonces estos dos fenómenos, que pues, aquí no dicen mucho, son los pilares esenciales con los que uno puede construir máquinas nuevas, computadoras nuevas, que funcionan de una forma completamente diferente y que nos permite resolver problemas que estas máquinas no pueden atacar. ¿Cómo funciona? Y pues como son máquinas completamente nuevas, funcionan completamente diferente. Y una de las principales diferencias es que en una computadora cuántica, a diferencia de una computadora digital basada en transistores, los transistores son muy importantes, es el elemento esencial de las computadoras. Estos transistores esta computadora basada en transistores utiliza la información codificada en bits digitales, ¿sí? Ya les dije que son encendido o apagado del transistor, como un apagador. De hecho, podrían hacer una computadora con muchos apagadores, se podrían divertir haciendo una computadora. Entonces, estas computadoras digitales que funcionan con bits digitales basadas en encendido y apagado de transistores, para el caso de las computadoras cuánticas, tenemos un ente completamente diferente que se llama bit cuántico o qubit, quantum bit. Y resulta que el qubit es un animal completamente diferente, no tiene nada que ver con los transistores ni nada. Te lo explico por qué. El bit clásico, que es este estado, son estos dos posibles estados de apagado o encendido, 0 y 1. En computadoras cuánticas pasa a ser una esfera tridimensional de posibles estados de cualquier configuración de ceros y unos, ¿sí? Escúchame lo raro, pero esa es la razón.
de dos estados que tenemos en computación clásica, con el bit clásico, pasamos a un bit cuántico que ya no son solamente dos estados posibles, sino es una esfera dimensional, con todas las posibles combinaciones de ceros y unos que se les puedan ocurrir. Entonces, la capacidad de almacenamiento de información crece, ¿sí? De dos posibles estados del bit clásico crece a una, no sé, posibilidad casi infinita, ¿ok? Entonces, esa es una diferencia. Pasas del bit clásico a un bit cuántico, en donde crece muchísimo tu capacidad de opciones para representar información. Aquí tienes 0 y 1, aquí tienes 0 y 0 y 1, que son los polos de la esfera, pero además tienes cualquier otro punto en la superficie de la esfera que puedes utilizar para representar información. Entonces tu capacidad crece. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, entonces, ahora, esto es un chiste que me gusta mucho, que es de esa... Allá no sale la referencia. Es de bueno, ustedes seguramente no lo han visto porque no están en posgrado, ahí es más apagado. Pero cuando uno está en posgrado se siente muy miserable y le gusta leer estos cómics de pitch y cómics, se llaman. Entonces aquí está muy padre porque están así dos científicos y uno le pregunta a otro así, ¿cómo va tu prototipo de la computadora cuántica? Y le dice, muy bien. Entonces, y le dice, pues el proyecto existe en una superposición de estos dos posibles estados que puede ser increíblemente exitoso o puede ser un proyecto que ni siquiera ha iniciado. Entonces, este es como un chiste malo de lo que es en realidad una computadora cuántica. Una computadora cuántica utiliza estas dos posibilidades como absurdas de sobrevivir en dos estados completamente diferentes y los utiliza para hacer cómputo, ¿sí? Y entonces, si luego le pregunta, bueno, ¿lo puedo ver? Y dice, no, esa es una pregunta complicada, porque todavía no sabemos cómo es una computadora cuántica, ¿no? Entonces, no tenemos idea de cómo hacerlo. Pero bueno, eso es un chiste para físicos mal pagados. Entonces, qué chistoso, ¿ah? Bueno, bueno, voy rápido que se me acaba el tiempo. Esto es una computadora cuántica. Si representamos los bits clásicos como dos opciones, por ejemplo, una moneda que tiene dos caras, en una computadora clásica tú puedes tener la opción de la cara 0 y la cara 1, y un bit de información o un estado de la computadora en general es una configuración, solamente una de 2 a la n con n bits. O sea, tú puedes tener en la computadora, como los transistores solo pueden estar en un estado, 0 o 1 a la vez, toda tu computadora puede procesar un solo estado de todos esos transistores. Es decir, si tú tienes muchos transistores, todos pueden estar acomodados en una sola configuración a la vez. ¿Sí? ¿Okay? Sin embargo, una computadora cuántica, aunque suene muy extraño, como tu qubit puede estar en una configuración como esta, en una superposición, una suma de los dos posibles estados que son 0 y 1, en realidad tú puedes tener o tú procesas la información de todos los posibles estados a la vez. Es como si tuvieras una infinidad de computadoras, de computadoras clásicas, en donde cada una procesa una sola posible configuración. En cómputo cuántico, por este efecto de superposición en donde los estados de los qubits viven en una superposición de las dos posibilidades, tú procesas la información referente a todos los posibles estados a la vez. ¿Okay? Entonces una computadora cuántica, visto de grosso modo, es como si tuvieras una infinidad de computadoras clásicas trabajando en el mismo problema a la vez. ¿Ok? Más o menos algo así. Ahora, digamos, esto es como la representación del qubit, ¿no? Entonces, y el efecto de tener una superposición lineal. Ahora, ¿cómo se ve si en computadoras convencionales un bit está representado por encendido o apagado de un transistor o de un apagador? ¿Cómo se ve en una computadora cuántica el transistor, el elemento esencial? Entonces, una computadora cuántica, hasta el momento no hay un sistema físico como el transistor que represente el qubit en su forma más optimizada. Hay muchísimas opciones. Por ejemplo, puede ser un átomo de 2 niveles, en donde este átomo de 2 niveles tenga dos estados, en donde el estado base representa el 0 y el estado representa el 1. Supongo que ustedes no entenderán mucho eso, pero un átomo de 2 niveles es como si tuvieras una escalera, una casa de 2 pisos, en donde tú eres el átomo, el electrón del átomo, y cuando estás en el piso de abajo decimos que estás en 0, y cuando te subes las escaleras y estás en el piso de arriba decimos que estás en 1. Ahora, para que tú te subas a las escaleras, por ejemplo, en este ejemplo tiene que haber algo que te estimule a subir.
por ejemplo, tu novela favorita, La Rosa de Guadalupe, va a empezar a las 8, entonces cuando Televisa libera La Rosa de Guadalupe, tú te excitas y te subes rapidísimo a tu casa. Entonces, en el caso de las computadoras cuánticas, un sistema que puede ser el transistor es este átomo de 2 niveles, en donde tienes un átomo que tiene un electrón que puede brincar de nivel y tienes un pulso de luz, por ejemplo, que llega al electrón, lo excita y lo manda al nivel superior. Estos son niveles estables en donde el estado puede estar aquí o acá, ¿no? Hasta que tú propicias una transición radiativa en donde haces que el electrón regrese al estado cero, ¿sí? Ahora, como este ejemplo, hay muchísimas propuestas de cómo hacer un qubit, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede ser este estado de 2 niveles, puede ser, por ejemplo, no sé, la polarización ortogonal de fotones, que eso es lo que en el CIO, como somos un centro de óptica, es lo que estamos haciendo. Utilizamos fotones, pueden ser iones atrapados, una cadena de iones atrapados, que también es una tecnología muy interesante. Pueden ser moléculas en una solución en estos resonadores, en estos sistemas de resonancia magnética nuclear, como los que usan en los hospitales. O pueden ser superconductores, o pueden ser una infinidad de cosas, hay muchísimas cosas. Ahora, las compuertas lógicas, que es el otro elemento de las computadoras, además de los transistores, en cómputo cuántico se implementan realizando operaciones cuánticas sobre los qubits, ¿sí? Estas operaciones cuánticas sobre los qubits puede ser, por ejemplo, como en este caso, echarle un pulso de luz láser al electrón para que se vaya a ver la Rosa de Guadalupe, o utilizar un pulso electromagnético, o utilizar, hacer medidas proyectivas o polarizadores, muchas cosas. Bueno, la tecnología cambia completamente, pero lo que es importante que ustedes visualicen es como hay un modelo general de computación, que es un modelo de computación clásica, que se aterrizó, se trajo a la vida cotidiana utilizando transistores y componentes electrónicos, circuitos lógicos basados también en transistores que siguen álgebra booleana, ¿okay? Pero es un modelo de computación, que puede ser como en la mente de alguien, ¿sí? De Alan Turing. En el caso de cómputo cuántico, también un modelo de computación que vive en la mente de David Deutsch, que es un científico británico, que él propuso este modelo de computación cuántica y se aterriza no utilizando transistores, sino utilizando, por ejemplo, átomos de 2 niveles, fotones, iones atrapados, sistemas muchísimo más complejos, ¿okay? O sea, es toda una cuestión muchísimo más interesante y muchísimo más compleja. Entonces, ahora, más o menos, ¿cuáles son las ventajas de las computadoras cuánticas respecto de las clásicas? Entonces, esencialmente, bueno, hay muchas, pero una que me parece muy interesante es la capacidad de realizar operaciones con bits a la vez. Es decir, una computadora clásica, como es un sistema de procesamiento de información lineal, es decir, procesa un bit a la vez. Si tú tienes, por ejemplo, 500 bits o 500 configuraciones, 500 transistores que tienen encendido y apagado disponibles, tú solamente puedes procesar el estado de uno de esos a la vez. Si tienes procesadores multinúcleo, pues puedes procesar varios a la vez. Sin embargo, en computadora cuántica, debido a la superposición cuántica, y aquí no estoy mencionando el enredamiento, no les quise confundir un poco, pero superposición cuántica, que es el primer efecto interesante, tú puedes realizar operaciones con compuertas lógicas con 2 a la n qubits de información a la vez. Es decir, si tú tienes 500 qubits, puedes realizar operaciones con 2 a la 500 qubits a la vez, ¿sí? Esto es como un número más grande del número total de átomos en el universo. Es decir, si nosotros quisiéramos tener computadoras clásicas que superaran la capacidad de una computadora cuántica de 500 qubits, tendríamos que construir más computadoras que átomos hay en el universo. Este es un ejemplo que a mí me parece muy interesante de cuáles son las capacidades diferentes de una computadora cuántica y una computadora clásica. Ahora, el hecho de que la computadora cuántica sea buena, tenga esta capacidad de procesamiento tan grande, no implica que sea mejor que la computadora clásica en todas las tareas. Implica que es mucho mejor en una tarea en específico. Bueno, hay un par de tareas, pero sobre todo una tarea en específico. Y esa tarea se ve muy bien en esta foto de mis últimas vacaciones. Vamos a ver este paisaje, este panorama, representa muy bien el problema o el tipo de problemas que las computadoras cuánticas son muy buenas en resolver, y ese problema se llama problema de optimización, que tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Entonces, imagínense que yo les pregunto a ustedes, dime, con tu computadorcita clásica, dime en dónde, en qué punto de este panorama es posible que se forme un laguito, ¿sí? Para que se forme un laguito tiene que haber como un vallecito, ¿no? Así como
un mínimo de potencial gravitacional, es decir, tiene que haber así como un vallecito. Entonces, la forma en como una computadora clásica respondería a esta pregunta sería posición por posición, así y se preguntaría si ese es un lugar adecuado para formar un laguito, ¿sí? Entonces tardaría mucho tiempo yendo posición por posición hasta que dice, mira, aquí hay un laguito, aquí hay otro laguito, ¿sí? Esa es la forma en como las computadoras clásicas procesan la información, porque solamente pueden procesar una configuración de bits a la vez. Esta es una, esta es otra, esta es otra. Ahora una computadora cuántica tiene la capacidad de procesar toda la imagen a la vez y arrojarnos la respuesta de forma inmediata. Entonces, este problema es un problema difícil para una computadora convencional, es muy fácil para una computadora cuántica. Y son este tipo de problemas para los cuales queremos construir estas computadoras cuánticas. Ahora, ¿qué me van a decir? Pues a mí que me importa saber cuándo se van a formar laguitos así, no sé, en la cordillera de los Andes, ¿verdad? Pero este problema tiene aplicaciones muy relevantes, entonces lo que creo que es. Entonces, por ejemplo, y una cosa muy interesante es que el hecho de que la computadora cuántica pueda resolver estos problemas implica que utiliza una cosa que los computólogos han buscado durante mucho tiempo, que es un verdadero paralelismo en procesamiento. O sea, mejor no escucharon, mejor no, pero bueno. La computadora cuántica tiene una característica natural que es el paralelismo cuántico, porque es esta capacidad de procesar toda la información a la vez. Ahora, ¿para qué son buenos estos problemas? Pues nada más, digamos, para darles un ejemplo, hay un problema que es el problema, bueno, son muchas cosas, ¿no? Diseñar nuevos materiales, nuevas medicinas, nuevos químicos, pero el problema que, digamos, a mí se me hace muy interesante, así como hobby, es entender cómo funcionan dentro de sus cuerpos, cómo hacen las células, los núcleos celulares, para construir las proteínas que desarrollan todas las funciones de sus cuerpos. Este es como el problema más importante de la medicina, de la biofísica, de la bioquímica, de todo lo que sea bio. ¿Por qué? Porque no tenemos idea de cómo nuestro cuerpo construye las proteínas. Y las proteínas son como los microrobotcitos que hacen todo en tu cuerpo, absolutamente todo. Desde la construcción celular, hasta el transporte de oxígeno, todo lo que, o sea, las funciones esenciales de tu cuerpo las realizan estos robotcitos que son proteínas, hasta copia de información genética. Entonces, digamos, desde hace muchos años los biólogos han querido, o han tratado, los químicos, los biofísicos han tratado de entender cómo resolver este problema, y con las computadoras convencionales que tenemos es un problema simplemente que es imposible de tratar. Entonces, una computadora cuántica sería ideal, es ideal. De hecho, hay un mexicano en el instituto, en Harvard, en la Universidad de Harvard, que se llama Alan Ascoughi, tiene un nombre raro, pero es mexicano, es de la UNAM. Él es líder del grupo de química cuántica de Harvard, que luego les paso la información para que lo busquen. Y él está justamente trabajando con una de las primeras computadoras cuánticas que están disponibles, que la hizo es una computadora de una empresa canadiense que se llama Lego System, que es la primera aproximación a una computadora cuántica, cuesta una cosa así como $10 millones. A ustedes se les puede hacer caro, pero a Google no, porque Google le compró la computadora, todos los empleados y todo el edificio. Entonces, Google compró este desarrollo, y Google, junto con este investigador mexicano que está en Harvard, que se llama Alan Ascoughi, están utilizando este chip, que este chip funciona un poco diferente, pero igual es un punto cuántico, lo estoy usando para tratar este problema de la proteína. Es algo súper interesante. De hecho, a ver si un día lo podemos traer. Es una persona muy amable. Y bueno, entonces ahora, rápidamente, porque ya se me fue el tiempo, lo que queremos hacer aquí en el CIO es, pues yo no me voy a poner a competirle a Google, ¿sí? No tengo ni la capacidad ni los fondos. Entonces, pero afortunadamente hay muchas formas de atacar este problema de desarrollar tecnologías de cómputo cuántico y de información cuántica, que no es la información cuántica, pero no por el caso que... Entonces, una de las formas más interesantes es utilizar las propiedades de las partículas de la luz, de los fotones, ¿sí? Y vamos a usar los fotones como portadores de la información y elementos de óptica, así como polarizadores y cosas así, para implementar operaciones lógicas sobre los fotones. Entonces, el CIO es el lugar ideal para hacer eso, ¿sí? Entonces, esencialmente aquí en el CIO lo que queremos es desarrollar este campo de la fotónica cuántica, construir el laboratorio, buscar muchas colaboraciones con los investigadores aquí en el CIO, investigadores nacionales e internacionales, para desarrollar este campo de la fotónica cuántica y sobre todo construir unas cosas que se llaman chips cuánticos.
chips cuánticos fotónicos, que son, por ejemplo, estos. No se ve la referencia, pero bueno. Son unas plaquitas de silicio muy chiquitas, son unos portaobjetos como los que usan en nuestro laboratorio de química, en donde grabamos unos caminitos donde pasa la luz, y esto simula, estos caminitos aquí donde se juntan, simulan operadores, con puertas lógicas unitarias, donde metemos qubits codificados en fotones y hacemos operaciones con ellos. Entonces esta, por ejemplo, es la primera computadora cuántica universal fotónica que se creó en el mundo, que salió el año pasado en un grupo. Bueno, esta es la foto, así se ve más o menos. Esta la hicieron en un grupo en la Universidad de Bristol, que es esto, en colaboración con esta iniciativa internacional en Europa que se llama Quantum Chip, que justamente lo que quiere, y es algo de lo que yo quisiera hacer aquí en un futuro, lo que busca es formar o crear estos centros de entrenamiento doctoral para jóvenes investigadores y tecnólogos e ingenieros, para formarlos en estas nuevas tecnologías de información y cómputo cuántico, y que sean ustedes, chavos, que desarrollen o lleven a término estas tecnologías para su implementación final en productos comerciales. Entonces en Europa ya está bastante avanzado, es una colaboración, Quantum Chip es una colaboración multinacional. Van a tener un centro gigante en Bristol, en Inglaterra, les dieron algo así como 100 millones de libras para construir un centro de desarrollo tecnológico de tecnologías cuánticas fotónicas, y esencialmente va a estar aquí en Bristol, ¿no? Entonces, mientras ellos tienen este centro de entrenamiento doctoral, digo, están muy jóvenes, pero si les interesa esto, en país invirtiendo, hay mucho dinero, hay muchas oportunidades y tendrán trabajos de verdad muy buenos. Entonces, ahora esto ya es de las telecomunicaciones cuánticas, ya me cansé. ¿Qué queremos hacer aquí en el CIO? Pues el objetivo es hacer algo relevante en esta investigación de fotónica cuántica. Queremos empezar a trabajar en el desarrollo de estos chips fotónicos. Tenemos buenas instalaciones, este es el laboratorio donde fabricamos los chips. Este es el láser, pues vamos a fabricar los chips, es un láser muy bueno, muy padre. Este es el equipo donde construimos los chips fotónicos. Este es el laboratorio, que está muy bien. Y bueno, esperamos tener ya todo en 2016. Gracias. En cuanto al financiamiento de estos proyectos, ¿está limitado qué efectos tiene o están ustedes integrados con un grupo semejante al europeo? ¿No hay una iniciativa semejante acá? Bueno, con 100 millones de libras está complicado. O sea, nosotros, digamos, bueno, tenemos estos financiamientos que son importantes para México, localmente es relevante. Pero el Laboratorio Nacional, como el de aquí de Aplica la Visión, pues tiene un financiamiento máximo de 10, 15 millones de pesos al año. Entonces, pues no puedes comparar eso con... Y además, o sea, con ese financiamiento se está construyendo en la UNAM varios laboratorios de materia cuántica, es decir, vamos a tener un condensador de Einstein, vamos a tener trampas de iones, de estos sistemas de átomos fríos con átomos de Rydberg. Entonces, pues ahí se va casi todo el dinero, porque son máquinas grandes. En cuanto a fotónica cuántica, la ventaja es que es muy barato, bueno, barato, entonces relativamente barato, ¿no? Y es fácil de hacer, entonces no necesitamos tantísimo dinero. Por ejemplo, con la infraestructura que hay aquí en el CIO ya podemos empezar a fabricar. Ahora estamos de hecho fabricando chips, bueno, los primeros diseños de los chips. Entonces no se necesita tanto dinero. O sea, lo que quieren hacer en Bristol es ya, o sea, necesitan tantísimo dinero porque van a hacer desde detectores integrados con estos nanowires, nanoalambres, que tienen eficiencias del 99% para detectar fotones. Van a hacer toda la infraestructura de construir ya estos chips, hacerlos ya, digamos, integrados a gran escala. Quieren también empezar a implementarlo de computadoras cuánticas con iones atrapados. O sea, lo van a hacer como todas las tecnologías las van a poner ahí. Entonces, pero igual, por ejemplo, no lo puse ahí, pero Google compró el departamento de cómputo cuántico de la Universidad de California, Santa Bárbara, por uno de los investigadores como líderes que se llama John Martini, y no sé, su laboratorio le dio $100 millones para que se fuera. De hecho, se cambió nada más de oficina en la misma universidad y está ahora en el laboratorio de inteligencia artificial cuántica de Google, trabajando con la nueva versión de estas computadoras de D-Wave. Entonces, o sea, es difícil. Nosotros pensamos que trabajando en esta parte de fotónica cuántica podemos
hacer algo un poco relevante y pegarnos a esas iniciativas si nos queremos colgar de ellos. Teniendo ya, empezando a mandar estudiantes, teniendo a lo mejor algunos trabajos, hay muchas cosas que se pueden hacer antes de una computadora cuántica, que es como el santo grial de todo esto. Entonces queremos hacer algunos desarrollos, empezar a publicar algunos artículos en fotónica cuántica y chips integrados y empezarnos a colgar, sobre todo a QChip, que tenemos ahí varios contactos. Entonces nos podemos colgar a ellos y a lo mejor jalar fondos o mandar estudiantes o no sé, pegarnos de alguna forma. Pero no competir contra ellos con así, no creo que en todo el prospecto con así te alcanzara para competirles un poco. Bueno, existía un problema, no sé si ya se resolvió estos fotónicos, el problema de la coherencia, porque para que todo este funcione tiene que existir coherencia cuántica, y hasta el último que ya uno lee el resultado, entonces uno ya hace la medición. Pues. Estos chips y demás ya resolvieron este problema de coherencia cuántica suficiente tiempo para hacer. O sea, el problema es la de coherencia, es decir, cuando tu estado cuántico, que no son los chips, es en cualquier como aproximación de cómputo cuántico, tu estado cuántico interactúa con el medio ambiente y le caen los términos de enredamiento. No, eso es un problema muy fuerte. O sea, se ha estado mejorando. Por ejemplo, lo que tienes que hacer es las compuertas lógicas, que son unitarias, tienes que implementar sistemas que sean mucho más rápidos que este tiempo de coherencia, que es como de milisegundos. Entonces, las compuertas lógicas tienen que ser más rápidas que eso. Y hay muchos trabajos en donde se están haciendo propuestas de nuevas como técnicas para hacer compuertas lógicas unitarias muy rápidas o utilizar. ¿Dices el tiempo de coherencia entre cuánto? Depende del sistema, pero por ejemplo, no sé, bueno, típicamente, en un sistema de los que mostraste. O sea, la ventaja con fotones es que ahí el tiempo de coherencia es muy grande. El problema son, por ejemplo, sobre todo son las aplicaciones que pensamos que van a ser escalables, como trampas de iones, que es como la mezcla entre estado sólido y fotones, en donde los estados enredados de estos iones atrapados decoheren muy rápido. Entonces, ahí es el principal problema. O sea, digamos, para hacer implementaciones pequeñas de chips fotónicos, la decoherencia no es un problema, pero no es tan interesante el sistema porque no se puede escalar. O sea, no puedes construir computadoras cuánticas gigantes, pero sí puedes construir computadoras cuánticas que te permitan simular problemas en específico. Por ejemplo, el Alan Aspurusi, que te había mencionado, él tiene una colaboración muy fuerte con un grupo en Australia en donde construyen estas computadoras cuánticas fotónicas y resuelven problemas muy específicos, como por ejemplo calcular los niveles energéticos de alguna molécula. Pero no van a construir a partir de fotónica cuántica una máquina, una computadora cuántica universal. Entonces, el problema fuerte está cuando metes iones, cuando metes átomos atrapados, condensados, cosas. Ahí es donde la decoherencia es más fuerte, porque los iones se mantienen enredados muy poquito, porque están todo el tiempo vibrando, interactuando, se calienta, el láser fluctúa. Ahí es en realidad el problema. Entonces es más difícil hacerlo con trampas de iones que con fotones. Sí, pero las trampas de iones son escalables, por ejemplo. O sea, la cuestión es que lo tienes que hacer pequeño para construir chips por ejemplo, no sé, construir una computadora fotónica con 500 qubits significa que tienes que tener una guía de onda con 500 entradas. Entonces, donde metas un fotón por entrada. Entonces, eso es difícil y una de 500 qubits no es interesante, necesitas tener una de decenas de miles de qubits. Entonces, los iones atrapados sí son una tecnología que se puede miniaturizar para tener varios iones atrapados. Es una cadena gigante de iones. ¿Y cuánto es el tiempo de coherencia ahorita para tecnología? La verdad no estoy seguro, pero andaba como en CEO, Aguascalientes, ¿tendrán preguntas? ¿Has hecho las? ¿Tienen preguntas en Aguascalientes? Ok, bueno, creo que no. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a estos chips, ¿hay alguna arquitectura de computadora ya establecida? No. Bueno, o sea, digamos, sí sabemos lo que más o menos qué componentes tiene que llevar como una máquina normal. Pero, o sea, hasta ahorita se han construido chips fotónicos que implementan, por ejemplo, algún algoritmo muy específico.
nada más. O sea, no son, bueno, el que les presenté ya es un chip reprogramable que puede implementar varios algoritmos cuánticos, pero es muy limitado, pues su capacidad es muy limitada. Y nada más tiene entrada algo así como 16 qubits, entonces es súper limitado. Entonces, no hay todavía, o sea, todavía no sabemos, por ejemplo, no tenemos idea de cómo construir una memoria cuántica. Entonces no sabemos cómo almacenar información, la podemos procesar, pero ya cuando sale y la mides, desaparece tu computadora. Entonces, y el de construir memorias cuánticas es un problema de investigación muy activo y donde también hay muchos billetes. Entonces, si todavía no tenemos como así la arquitectura general. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? En cuestión de ambiente y producción, ocupa algunos materiales, por ejemplo, los viejos modelos de usar oro y cosas así. ¿Cuál es como su método de producción o qué tiempo pueden utilizar? ¿Cuánto daño puede hacer? O sea, es muy, digamos, no es como, o sea, un sistema, por ejemplo, la trampa de iones o este chip superconductor de D-Wave tiene una cantidad brutal de diferentes materiales. Puede ser. Pero energía, por ejemplo, trataron de crear energía y bueno, le metieron mucha energía, pero la que producía no era lo suficiente como para que se volviera a hacer. Me refiero a que lo que ocupa sí puede ser reutilizable, o al menos en teoría, que pueda sostenerse por sí mismo. Por No, bueno, eso es imposible. Eso violaría la segunda ley de la termodinámica. Eso es imposible, lo que dices es como imposible. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Bueno, si no es así, vamos a dar por terminado el seminario.